Bienvenido a este video de LumenBit. Si eres estudiante de eléctrica, electrónica, informática o carreras similares y estás cursando circuitos eléctricos, entonces este video es para ti. En este video daremos una pequeña introducción a los circuitos eléctricos de corriente continua. Entonces, un circuito eléctrico es la interconexión de elementos activos con elementos pasivos que forman una trayectoria cerrada para realizar transferencia de energía o transferencia de información. Aquí vemos un circuito eléctrico interconectado con elementos pasivos y elementos activos, el cual este elemento activo es una fuente de tensión de corriente continua. Entonces, a la corriente continua se le conoce como corriente directa y este tipo de corriente permanece constante en el tiempo y tiene una polaridad fija. Aquí tenemos la función de una tensión de corriente continua con respecto al tiempo y la forma de onda es constante en el tiempo. Además se sabe que la frecuencia es igual a 0. Los componentes eléctricos vienen a ser los elementos activos y los elementos pasivos. Los elementos activos, estos son encargados de generar potencia eléctrica y entregar al circuito. Pueden ser generadores de tensión y generadores de corriente. A estos generadores se les conoce como fuentes independientes. Los generadores pueden ser fuentes independientes o fuentes dependientes. Las fuentes independientes son fuentes de tensión y fuentes de corriente, independiente del uno al otro, que entregan potencia necesaria al circuito. Aquí tenemos la simbolización de una fuente de tensión o generador de tensión. Aquí tenemos la simbolización de un generador de corriente o fuente de corriente. En este caso ambos son de corriente continua. Aquí podemos ver la interconexión de una fuente de tensión, fuente de corriente y elementos pasivos. Fuentes dependientes. Estas fuentes dependen de la variable eléctrica tensión o corriente de cualquier elemento del circuito. Por ejemplo, en este circuito nosotros podemos ver fuente de corriente independiente, una fuente de tensión independiente y estos rombos que se ve aquí son fuentes controladas. Entonces, este de aquí vendría a ser una fuente de corriente controlada por tensión. Este de aquí vendría a ser una fuente de tensión controlada por corriente. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de tensión que es controlada por tensión. Entonces sería una fuente de tensión controlada por tensión. Aquí tendríamos una fuente de corriente controlada por corriente. Aquí sería una fuente de tensión controlada por corriente. Aquí sería una fuente de corriente controlada por tensión. Ahora vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, nosotros podemos ver que hay una fuente de corriente independiente que va a circular a través de este circuito, donde en esta resistencia va a ocasionar una caída de tensión. Entonces, la corriente que circula a través de ella va a ocasionar una caída de tensión. Esa tensión de la resistencia está controlando a esta fuente de corriente controlada por tensión. Entonces, cuando exista esta tensión, existirá esta fuente de corriente controlada por tensión. Entonces podrá circular normal la corriente eléctrica y va a poder suministrar a todo este circuito. Los elementos pasivos. Los elementos pasivos son encargados de disipar y almacenar energía eléctrica que circula a través de ella. Tenemos la resistencia, que se representa con la letra R, y en el circuito se representa de esta forma. Una resistencia no tiene polaridad. Quien define su polaridad es el ingreso de la corriente. En este caso la corriente ingresa por el borne A, entonces será el borne positivo, y saldrá por el borne negativo, que es B. Y además, una resistencia en un circuito eléctrico cumple la función importante es oponerse al paso de la corriente y disipa toda la energía que pasa a través de ella. Ahora, la inductancia se representa con la letra L. La inductancia en un circuito eléctrico está simbolizado de esta forma, donde también la inductancia no tiene una polaridad definida. Quien define su polaridad es la corriente. Acá ingresa por el borne A y va a salir por el borne B. Además, la inductancia en un circuito eléctrico cumple la función importante de oponerse a la variación de la corriente
y además almacena energía eléctrica en forma de campo magnético. Ahora tenemos el capacitor. El capacitor se representa con la letra C y un circuito se simboliza de esta manera. El capacitor físicamente ya viene definido sus polaridades y siempre la corriente va a ingresar por el borne positivo. Un capacitor en el circuito eléctrico cumple una función importante, que es oponerse a la variación de la tensión y almacena energía en forma de campo eléctrico. Veremos el comportamiento de los elementos pasivos en estado permanente de corriente continua. Cuando nosotros decimos estado permanente, se refiere a que la tensión o la corriente no va a cambiar, va a ser constante en el tiempo. Entonces, la resistencia se opone al paso de la corriente. La bobina se hace cortocircuito porque la corriente no varía en el tiempo. El capacitor se hace circuito abierto porque la corriente no varía en el tiempo. Entonces, aquí nosotros tenemos un circuito eléctrico que es suministrado por una fuente de tensión permanente. Va a circular una corriente a través de ella, también que será en estado permanente. Acá tenemos un condensador, otro condensador y una bobina. El condensador se cargará. Y acá también el condensador se carga. Y aquí también la bobina se magnetiza. Entonces, como dijimos, la resistencia se mantiene igual, solo se opone al paso de la corriente. La bobina se hace cortocircuito, solo va a ser como un cable nada más. Y el capacitor se hace circuito abierto, porque la corriente en este punto de B hasta D va a ser cero, porque ya se cargó completamente el capacitor. Igual para este capacitor, la corriente que va a circular de A hasta D se hace cero porque el capacitor ya se cargó. Entonces, todo este circuito va a ser como un circuito flotante. Entonces, nuestro circuito final va a ser de esta manera, porque solo va a ser toda esta parte de aquí. Y justamente es esto. Y bien, esta es una representación básica, una explicación básica del comportamiento de los elementos en estado permanente. Los elementos activos reales. Como sabemos, los elementos activos son fuentes de corriente y fuentes de tensión independientes, el cual estas fuentes presentan resistencias internas que ocasionan caídas de tensión o descargas internas. Aquí, por ejemplo, tenemos la representación de un circuito eléctrico de una fuente de tensión real. Tenemos conectada una fuente de tensión conectada en serie con una resistencia. Y además, en los bornes AB será la tensión que se obtenga. Entonces, la corriente I va a circular por la fuente de tensión y por la resistencia. Entonces, esta corriente ocasionará una caída de tensión en esta resistencia. Por tanto, la tensión AB va a ser igual a la tensión del generador menos la tensión en la resistencia. Entonces, aquí tenemos una fuente de corriente real. La fuente de corriente está conectada en paralelo con una resistencia. Entonces, esta resistencia va a ocasionar una división de corriente. La corriente I va a circular hasta este punto y se divide para la resistencia y para el punto A, para el borne A. Entonces, la corriente que va a salir en este punto A va a ser igual a la corriente que entra menos la corriente que sale en la resistencia. Entonces, va a ser de esa forma. Ahora, matemáticamente se puede transformar de una fuente de tensión real a una fuente de corriente real, para lo cual solo obedece la ley de Ohm. En este caso, para poder transformar de una fuente de tensión real a una fuente de corriente real, entonces será la corriente va a ser igual a esta tensión entre la resistencia. Ahora, se puede transformar también en forma viceversa. Por ejemplo, la fuente de corriente real hacia la fuente de tensión real. ¿Cómo? Con la misma ley de Ohm. La tensión va a ser igual a la resistencia por la corriente. Entonces va a adquirir esta forma de aquí. Asociación de fuentes. Para este caso, asociación se refiere que vamos a poder sumar fuentes de tensión y también se va a poder sumar las fuentes de corriente. Para lo cual, las fuentes de tensión, para que puedan sumarse,
necesariamente tienen que estar conectadas en serie. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos desde el punto B hasta el punto A. Estas fuentes de tensión B sub 1, B sub 2 y B sub 3 están en serie. Pero hay una observación que nosotros podemos ver aquí, que nuestra fuente de tensión B sub 1 está inverso su conexión, si se dan cuenta. Está más, menos, y en los demás está menos, más. Entonces, cuando está así, inversa, eso quiere decir que se va a restar. Si estarían solo como la tensión B sub 2 y B sub 3, así serían todas, entonces se podrían sumar. Bueno, para lo cual vamos a explicarles. Aquí tenemos una corriente, esta corriente que va a circular, por ejemplo, vamos a hacer una malla pequeña. Vamos a tener la tensión AB, va a ser esta, más, menos. Por tanto, vamos a tener la corriente ingresa por el borne positivo, va a ser más la tensión AB. Para este caso de aquí, la corriente va a entrar también por el borne positivo, entonces va a ser más la tensión B sub 1. Ahora, para la siguiente entra por negativo, va a ser menos B sub 2 y menos B sub 3 igual a 0. Por tanto, la tensión resultante del punto A hasta el punto B va a ser igual a menos B sub 1 más B sub 2 más B sub 3. Entonces nuestro circuito equivalente será de esta forma. La tensión AB es igual a esta forma. Con una sola fuente de tensión se va a convertir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando tienen una polaridad continua, las fuentes de tensión se suman. Cuando tienen polaridad continua y además hay una conexión de una polaridad inversa, entonces la fuente de tensión se resta. Ahora veremos de la fuente de corriente. Para que se puedan sumar unas fuentes de corriente, necesariamente tienen que estar conectadas en paralelo. En cambio, en las fuentes de tensión necesariamente tienen que estar conectadas en serie. Bueno, entonces para nuestro caso de unas fuentes de corriente, podemos tener que la corriente I sub 1 está bajando hacia abajo y la corriente I sub 2 y la corriente I sub 3 están subiendo hacia arriba. Por tanto, nuestra corriente será de esta forma. La corriente resultante va a ser menos la corriente I sub 1 más la corriente I sub 2 más la corriente I sub 3. En nuestro circuito final nos quedará de esta forma. Entonces solo de esa forma se pueden sumar las corrientes. Y algo más, cuando se tiene circuitos en serie o fuente de tensión en serie, ¿quién domina? ¿Quién domina? Es la corriente, porque la corriente no cambia. Cuando se tiene un circuito conectados en paralelo, quien domina sería la fuente de tensión. Es igual para todos. Asociación de elementos pasivos. Bueno, primero veremos la conexión en serie en un circuito. Esta conexión en serie ocasiona una división de tensión, pero la corriente se mantiene igual en todo el circuito. Por ejemplo, para el caso de las resistencias. Aquí tenemos una fuente de tensión de corriente continua, tenemos 5 resistencias conectadas en serie y la corriente que va a circular por todo este circuito va a ser igual. La corriente en la resistencia 1, 2, 3, 4, 5 será la misma, pero la tensión será diferente porque cada valor de cada resistencia es distinto. Entonces, la resistencia equivalente cuando está conectado en serie se puede sumar de forma algebraica. Entonces la resistencia 1, 2, 3, 4, 5 se pueden sumar. También las tensiones, porque esta conexión ocasiona una división de tensión. Entonces la tensión B va a ser igual a la tensión 1 más la tensión 2 más la tensión 3 más la tensión 4 más la tensión 5. Entonces, en nuestro circuito equivalente final nos va a quedar así. La tensión B va a ser igual a la corriente por la resistencia equivalente. Se dan cuenta que termina conectado en paralelo, ambas entonces tienen la misma tensión. Ahora veremos en el caso de las bobinas, también pasa lo mismo con la resistencia. Se puede sumar la resistencia equivalente
de forma algebraica normal. Acá tenemos 4 bobinas, entonces las 4 bobinas se pueden sumar sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí podemos ver nuestro circuito equivalente. Para el capacitor es distinto. Cuando se conecta en serie un capacitor, se suman inversamente, como se puede ver aquí. Ahora, la conexión en paralelo. La conexión en paralelo en un circuito ocasiona división de corriente y la tensión se mantiene en todos los puntos. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito donde está conectado en paralelo las 3 resistencias y la fuente de tensión. Entonces, la corriente que va a generar nuestra fuente de tensión se va a dividir en la resistencia 1, también por la resistencia 2 y en la resistencia 3. Y además se sabe que la tensión va a ser igual en cada una de las resistencias. Por tanto será así. La tensión va a ser igual en B sub 1, va a ser igual en B sub 2, va a ser igual en B sub 3. Y la corriente que genera va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Y nuestras resistencias, cuando están conectadas en paralelo, se suman inversamente. Y nuestro circuito final será de esta forma, ¿no? La tensión va a ser igual, cuando va a estar conectada en paralelo con nuestra resistencia equivalente. Y nuestra corriente equivalente, que va a ser I. En las bobinas, por ejemplo, tenemos la equivalencia que se suman inversamente. Para el caso del capacitor, cuando están conectadas en paralelo, se suman algebraicamente. Ahora vamos a ver el comportamiento de la resistencia en los valores máximos y mínimos. Cuando la resistencia tiende a 0, podemos ver aquí, cuando la resistencia se hace 0, entonces por la ley de Ohm, nosotros podemos ver que la tensión entre los puntos AB es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, como la resistencia vale 0, la tensión también será 0. Por ejemplo, tenemos aquí que la tensión es igual a 0 cuando la resistencia se hace 0, pero la corriente es diferente de 0. En nuestro circuito quedaría de esta forma. Ahora, veamos cuando la resistencia toma un valor máximo del infinito. Si la resistencia se hace infinito, entonces nuestra corriente será 0. Obedeciendo la ley de Ohm, si queremos despejar la corriente es igual a la tensión entre las resistencias. Si la resistencia se hace infinito, entonces nuestra corriente se hace 0, por esa razón. Pero la tensión es diferente de 0. La tensión no es 0, es distinto de 0. Y nuestro circuito será un circuito abierto, como se puede ver. Ahora vamos a pasar a las leyes básicas. ¿Qué vienen a ser las leyes básicas? Vienen a ser expresiones matemáticas o ecuaciones matemáticas que rigen estrictamente un circuito eléctrico. Entonces vamos a pasar a la primera ley, la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Eso es básico. Esa ley se cumple para circuitos de corriente continua, circuitos de corriente alterna. Vamos a pasar ahora a las leyes de Kirchhoff. Entonces, la primera ley de Kirchhoff nos dice: la sumatoria algebraica de las corrientes que entran y salen en un nodo en cualquier instante del tiempo es igual a 0. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un circuito cualquiera, tenemos una fuente de tensión, tenemos una fuente de corriente, independientes ambos, tenemos una fuente controlada y además tenemos una corriente que entra a este nodo y esta corriente I sub 3 también que va a entrar a este nodo. Entonces nodo se dice a la interconexión donde hay más de 3 elementos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3. Entonces tenemos 3 ramas. Ahora, en este nodo, las corrientes que van a entrar a este nodo y que van a salir es igual a 0. Por ejemplo, las que entran es I sub 1 y I sub 3. Entonces va a ser I sub 1 más I sub 3 menos la que sale, que va a ser I sub 2 es igual a 0. Por ejemplo, en el nodo B tenemos las corrientes que entran. Por ejemplo, la única corriente que entra es I sub 2
y las corrientes que salen serían I sub 3 e I sub 1. Entonces sería I sub 2 menos I sub 1 menos I sub 3. Entonces, así de sencillo es la primera ley de Kirchhoff. Así de forma más sencilla lo pudo explicar Noel. Ahora vamos a pasar a la segunda ley de Kirchhoff, que dice: la sumatoria algebraica de las tensiones en una malla o un trayecto es igual a 0. Por ejemplo, nosotros aquí podemos tener un circuito donde tenemos una fuente de tensión, unas resistencias conectadas. Entonces, en esta malla, le vamos a llamar malla 1, tenemos, por ejemplo, esta corriente que va a circular, por ejemplo, en esta malla, va a dominar, va a ser mayor que estas corrientes. Entonces tenemos así: la corriente ingresa por el borne positivo, sería menos B, acá entra por el borne positivo, más B sub 1, más B sub 2. Entonces, como no hay más tensión aquí, toda esa malla sería igual a 0. Ahora, igual para este caso. En este caso, vamos a comenzar de acá, de la resistencia 3 será menos B sub 3, más B sub 2, más B sub 4. Todo eso es igual a 0. Ahora, para una malla general, por ejemplo, tendríamos una malla general, será menos B, más B sub 1, más B sub 2, más B sub 4. Todo eso sería igual a 0. Entonces, esta de aquí vendría a ser la ley de Kirchhoff. Ahora vamos a hablar de la potencia eléctrica. En un circuito eléctrico tenemos potencia generada y potencia consumida. Entonces, vamos a hablar de la potencia generada. Es la potencia que entrega al circuito eléctrico por las fuentes independientes y fuentes dependientes. Y su unidad es en watts. Por ejemplo, la potencia en un generador de tensión o generador de corriente o una fuente independiente o dependiente siempre va a ser tensión por corriente. Y si digamos tenemos varias fuentes de tensión o de corriente, entonces va a ser igual a la sumatoria de esas potencias. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una fuente de tensión, 2 y 3. Tenemos 3 fuentes de tensión. Entonces, cuando esta corriente va a ingresar por el borne negativo, quiere decir que nuestro generador o nuestra fuente está entregando potencia al circuito. En otras palabras, es un generador. En la fuente de tensión 2 tenemos que la corriente I sub 6 sí entra por el borne negativo. Entonces, esta fuente está entregando potencia al circuito. En la tensión B sub 3 tenemos que la corriente está entrando por el borne positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fuente de tensión no está entregando potencia al circuito, sino quiere decir que se está cargándose esta fuente de tensión. Es prácticamente como una pila que está cargándose para que en algún momento estas fuentes se desactive, entonces esta fuente también entregue potencia al circuito. Entonces será de la siguiente forma: la sumatoria de las potencias generadas va a ser igual a menos la tensión B sub 1 por la corriente 1. Entonces, acá tenemos la tensión B sub 1 y la corriente 1. Es un signo negativo porque la corriente ingresa por el borne negativo. Ahora en la 2 tenemos menos B sub 2 por I sub 6. Entonces, aquí también la corriente I sub 6 ingresa por el borne negativo de la fuente de tensión B sub 2. Y tendremos más B sub 3. ¿Por qué? Porque esta corriente está ingresando por el borne positivo de la fuente de tensión B sub 3. Entonces esta fuente está consumiendo energía, no está generando. Ahora vamos a hablar de la potencia consumida. La potencia consumida por el circuito es mediante los elementos pasivos y su potencia es en watts. Por ejemplo, tenemos, la potencia consumida en un circuito por ejemplo, en este caso va a ser igual a ¿quién? A la tensión por la corriente, claro. La potencia también va a ser igual, Va a ser igual por la corriente que circula a través por la resistencia y por la tensión que va a tener esa resistencia. También es igual a la tensión al cuadrado entre la resistencia. La tensión de la resistencia al cuadrado entre su resistencia. Y también es igual a la corriente al cuadrado
por la resistencia, a la corriente al cuadrado por la resistencia. Por cualquiera de estas tres fórmulas puedes calcular la potencia consumida. Entonces, si nosotros tenemos varias, pues en este caso tenemos muchas resistencias, entonces aplicaremos la sumatoria, ¿no? Para que se nos haga más fácil. Ahora, nuestra potencia consumida, por ejemplo, en este circuito será la resistencia 1 por la corriente al cuadrado, por la corriente que circula a través de ella, pero elevada al cuadrado. Más. ¿Por qué se pone más? Porque la corriente ingresa por el borne positivo, si se dan cuenta. Aquí también ingresa por el borne positivo. En cada resistencia, la corriente siempre va a ingresar por el borne positivo. Por esa razón se le pone más. Igual, entonces la resistencia 2 por la corriente al cuadrado que pasa a través de la resistencia. Otro. La resistencia 3, tenemos aquí, por la corriente al cuadrado que pasa a través de ella. Más la resistencia 4 por la corriente al cuadrado que pasa a través de ella. Más la resistencia 5 por la corriente al cuadrado que pasa a través de ella. Más la resistencia 6 por la corriente que pasa a través de ella. Entonces, estas potencias obedecen la conservación de energía, donde la sumatoria de las potencias consumidas menos la sumatoria de las potencias generadas es igual a 0. Si nosotros sumamos estas ambas potencias, van a ser igual a 0. Siempre va a ser igual a 0. Entonces, una manera de comprobar de que tu circuito eléctrico esté bien es igualando estas potencias. Ahora vamos a pasar a los instrumentos de medición, en este caso ideales. Un voltímetro de corriente continua se representa con este símbolo que se puede ver aquí. Entonces, un voltímetro, ¿qué hace? Mide la tensión en corriente continua. La forma de conexión es en paralelo y su resistencia interna es infinito. Por tanto, la corriente que circula por el voltímetro es igual a 0. Ya, eso no nos hay que olvidar. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito. Acá podemos ubicar nuestro voltímetro y la corriente que va a circular, digamos, por uno de los cables del voltímetro va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque su resistencia es infinito, ¿no? Ahora, el amperímetro. El amperímetro mide la corriente que circula a través de ella. Su forma de conexión de un amperímetro es en serie. Aquí podemos ver que está conectado en serie. Esta es la simbolización de un amperímetro. Por tanto, su resistencia interna es 0 y no ocasiona caída de tensión. Cuando hablamos de un amperímetro ideal, es porque no va a ocasionar caída de tensión. Aquí podemos ver su simbolización en un circuito eléctrico. Y ahora, vamos a ver en un circuito eléctrico. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un amperímetro conectado en serie y aquí también tenemos un voltímetro que está conectado en serie. ¿Qué dijimos? Que la corriente que va a circular por el amperímetro es diferente de 0. O sea, va a marcar la corriente que va a circular. Pero la corriente que va a circular en el voltímetro es 0. Entonces, primeramente hablaremos del amperímetro. Como la corriente circula a través de ella y tiene una resistencia igual a 0, es un cortocircuito. Pero, como la resistencia del voltímetro es infinito, entonces tenemos una corriente igual a 0. Esto fue todo. Y si quieres aprender más de los circuitos eléctricos de corriente continua, nosotros te recomendamos que puedas utilizar estos dos libros de Jesús Fraile Mora, Circuitos Eléctricos, y de Sadico, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, que estos te van a servir bastante. Y si te gustó el video, en el siguiente video vamos a resolver los ejercicios propuestos por estos dos libros. No te lo pierdas. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta la siguiente, y que Dios te bendiga.